le bendiga de una manera especial a toda esa gente que se está conectando. Estamos nuevamente por aquí, mis amados, así que le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy traemos una enseñanza bien poderosa porque hoy nosotros vamos a estar hablando sobre lo que son los frutos en una liberación, es decir, nosotros dar frutos en una liberación. Entonces nosotros hoy vamos a estar hablando ese tema. Sí, amados, que compartan esta transmisión, compartan este video que será de mucha bendición para toda la gente que nos está mirando. Pero antes de empezar, quiero leer un texto bíblico que se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 1, que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aleluya. Quise empezar con este texto. Porque realmente es bien importante cuando una persona está recibiendo liberación, de que esa persona también empiece a dar los frutos que Dios necesita que esa persona esté dando. Entonces, hay personas que uno le está ministrando liberación, se le está ministrando liberación para que sean libres de ciertos espíritus que han entrado en su vida, quizá por ciertas puertas que ellos en el pasado quizá abrieron al mundo de las tinieblas, y esto ha traído como consecuencia que demonios entren a su vida. Pero sucede algo, que muchas veces estos espíritus que se sacan de esos cuerpos a veces nuevamente entran porque la persona no está dando fruto y sigue en lo mismo hábito y la misma costumbre que ellos tenían antes. Entonces esto es algo que es bueno de que la persona entienda esa parte. Porque, ejemplo, si por ejemplo se saca de la vida de una persona un espíritu de adulterio y esa persona sigue en esa misma vida y no empieza a dar fruto, entonces esto trae como consecuencia que esos espíritus vuelven y entren, y aún la situación de esa persona venga a ser peor que la que tenía anteriormente. Entonces por eso es necesario de que la persona empiece a dar fruto. Es decir, se le está ministrando liberación, pero usted tiene que empezar a dar frutos. Y hay algo interesante que Juan capítulo 15 nos enseña a cada uno de nosotros, y es donde el texto empieza hablando y dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Está hablando de Jesús, está diciendo que Él es la vid y está diciendo que su Padre es el labrador. ¿Qué implica esto? De que Dios es que va a trabajar en nuestras vidas. Es decir, nosotros somos esa tierra. Pero tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas para que se pueda empezar a producir el fruto que Dios espera de nosotros. Entonces, a usted se le puede estar ministrando liberación, y usted puede recibir una liberación grandísima de parte de Dios, pero si usted no deja que Dios labre su tierra, de que Dios trabaje en su vida, entonces esos frutos no se van a poder ver y esa liberación no va a ser eficaz. Y es lo que pasa con mucha gente, que se le ministra liberación y ellos le dicen a uno que le está ministrando liberación: yo sigo igual, yo sigo con el mismo problema. Pero claro, tú sigues con el mismo problema, tú sigues igual porque tú no has dejado que Dios labre tus tierras, tú no has dejado que el Señor trabaje en tus vidas.
Entonces, en esto está la parte que usted tiene que dejar de que Dios trabaje en su vida, porque a veces le estamos diciendo a Dios, yo quiero que tú me quites tal y cual cosa, yo quiero que tú me la quites, pero tenemos las manos cerradas y muchas veces Dios está pidiendo de que nosotros empecemos a soltar cosas que no son del agrado de Él, ni tampoco nos ayudan a nosotros en nuestra vida espiritual. Entonces, si usted quiere ser alguien espiritual, entonces usted tiene que dejar que Dios trabaje en su tierra, que Dios trabaje en su vida. Entonces, por eso, ahí en Juan 15, está diciendo, todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Y vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, la palabra de Dios es la palabra la que nos va a confrontar a nosotros y va a hacer esa limpieza para que en nosotros se empiece a producir el fruto. Es decir, la palabra de Dios entonces como si fuera agua que te va a limpiar. No es jabón, pero te va a limpiar, para que en ti tú empieces a producir el fruto. Por eso a la gente que nosotros le ministramos liberación, siempre le decimos de que deben de aplicarse la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la herramienta que lo va a ayudar a usted poder dar el buen fruto, pero también usted permanecer en una liberación. Por eso la liberación no es eficaz en la persona que no conocen de Dios. ¿Por qué no es eficaz en la persona que no conocen de Dios? Porque ellos no guardan la palabra de Dios. Por eso la liberación es más eficaz en la persona que son creyentes, que creen en Dios, porque son personas que ellos van a guardar la palabra de Dios. Pero aún estas personas que son creyentes y no guardan la palabra de Dios, entonces no puede haber una liberación eficaz en ellos. Por eso yo he tenido casos de personas que yo orando por ellos, el demonio me dice, tú me vas a sacar, pero yo voy a volver a entrar. Y yo en una ocasión le pregunté a un demonio, ¿por qué tú dices que yo te voy a sacar y tú vas a volver a entrar? Entonces el demonio me decía, porque esa persona va a seguir haciendo lo mismo a lo cual yo lo acostumbré. Porque ¿qué es lo que hace el demonio? El demonio, cuando está en la vida de una persona que ya tiene mucho tiempo en esa vida, ese demonio provoca hábitos. Y luego que él sale, que aquí es que viene la confusión de mucha gente, pero acá ya el demonio salió, pero yo sigo como en la misma condición. No es que tú sigues en la misma condición, es que tú tienes un hábito, que ese hábito tú tienes que romper. Es decir, tú no puedes seguir en lo mismo que tú estabas. Porque si tú sigues en lo mismo que tú estabas, entonces tú le vas a dar entrada a esos espíritus que salieron. Entonces por eso el demonio me decía, es que tú, oye, tú me sacas de aquí y yo vuelvo. Porque esa persona se dejaba engañar por el hábito que tenía. Entonces, ¿qué yo hice? Yo empecé a hablar con esta persona y yo le dije, mira, es que los hábitos van a estar ahí. Ahora hay que romper con ese hábito. Entonces, ahí cuando ya se rompe con ese hábito, entonces se empieza a ver un mayor resultado en lo que tiene que ver la liberación. Entonces, por eso mucha gente no han podido ser libres, porque a sus hábitos, a sus malas costumbres, ellos le han dado demasiada fuerza. Entonces nosotros a esos hábitos y a esas malas costumbres no le podemos dar tanta fuerza. Y eso es lo que hace mucha gente. Entonces por eso es que la palabra de Dios es tan poderosa. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos a Hebreo, en Hebreo 4:12 habla que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, ¿por qué Hebreo dice que la palabra es viva? Es viva porque la palabra tiene la capacidad de transformarte. La palabra tiene la capacidad de cambiarte. Eso tiene la palabra, esa capacidad. Es viva y eficaz.
y más cortante que una espada de doble filo, porque es que la palabra de Dios tiene eso de que ella entra en ti y puede romper y puede sacar, porque es que la palabra te confronta. Eso hace la palabra confronta, te dice que es bueno y que es malo. Entonces, cuando tú estás recibiendo liberación y tú te dejas confrontar por la palabra, entonces tú no vas a volver a lo que tú hacías antes. Por eso Jesús, cuando hacía sanidades y hacía liberaciones, Jesús le decía a la gente, vete y no peque más. Vete y no peque más. En otra palabra, no vuelva a la misma condición en la cual tú estabas antes. Y por eso a mí me gusta mucho la palabra de Dios, porque la palabra te da unas enseñanzas que cuando tú te empiezas a aplicar esas enseñanzas en tu vida, empiezan a haber cambios. Empiezan a haber cambios, porque aparte de una liberación, tú tienes que empezar a aplicarte la palabra de Dios para que en ti puedan haber buenos resultados. Y hay algo interesante, por eso en la misma palabra de Dios, Jesús en una ocasión, hablando, dice que no se le puede echar perlas a los cerdos. Algo bien interesante, no se le puede echar perlas a los cerdos. Ahora bien, ¿por qué no se le puede echar perlas a los cerdos? Si ustedes se dan cuenta, el cerdo es un animal que tiene pezuña. Ustedes saben que en las cualidades de un animal puro está la cualidad que el animal tiene que tener pezuña, pero también tiene que rumiar. Entonces, cuando estamos hablando de rumiar, es cuando el animal come, ¿verdad? Y devuelve la comida y como que vuelve y la mastica y vuelve y la traga. Entonces es un animal que se considera que es un animal puro. En este caso está el buey, está la vaca. Es un animal que tiene pezuña y rumia. Pero el cerdo es un animal que tiene pezuña, pero no rumia. Entonces, ¿qué implica esto? Cuando nosotros aplicamos el nivel soft, el nivel profundo, ¿verdad? Lo secreto, nos damos cuenta entonces que cuando la palabra está diciendo que no podemos echarle perla a los cerdos, está diciendo de que este es un tipo de persona que tiene pezuña, tiene pezuña. En otra palabra, es alguien que aparentemente camina correctamente, pero no rumia. Al no rumiar, entonces implica que es una persona que no guarda la palabra de Dios. Diferente al buey, que el buey tiene pezuña y rumia. Es decir, es alguien que camina correctamente, pero guarda la palabra de Dios. Es decir, camina correctamente, no en una apariencia, porque guarda la palabra de Dios. Diferente al cerdo. Por eso Jesús está diciendo, no le echen perla a los cerdos. En otras palabras, son personas que aparentemente nosotros vemos que están caminando correctamente, pero no están guardando mi palabra. Entonces, este tipo de personas, entonces no pueden tener una liberación eficaz. Nunca van a tener una liberación eficaz. Porque son personas que ellos viven de una apariencia a la cual ellos no se aplican la palabra de Dios. Entonces, mientras nosotros como ministros de liberación estemos orando por personas que no se apliquen la palabra de Dios sobre su vida, siempre esas oraciones o esas liberaciones no van a tener una eficacia. Entonces nosotros estaremos, en este caso, como ministros de liberación, echándole perla a los cerdos. Entonces yo por eso siempre a la gente le digo, guarde la palabra de Dios, cambie, no siga en la misma condición. Porque entonces nunca se va a ver una eficacia. Entonces la gente piensa entonces que es que el ministro de liberación no tiene unción, que es que el ministro de liberación no tiene poder de parte de Dios. Entonces muchas veces piensan que es que Dios no quiere liberarlo. Y el problema no es de Dios ni tampoco del ministro de liberación. El problema es tuyo,
que tú eres que tiene que empezar también a poner de tu parte y empezar a guardar la palabra de Dios para que pueda haber una eficacia en lo que se está haciendo de parte de Dios. Entonces son personas que se convierten en esponja, que nada más es oración, 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 oración. Te chupan, secan al ministro de liberación, lo secan. Y usted nunca ve un cambio en ellos. ¿Pero por qué usted no ve un cambio en ellos? Porque ellos no se esfuerzan a ellos cambiar y quieren depender simplemente de la oración que usted está haciendo. Entonces, ¿qué sucede? La liberación consiste en 50 de Dios y 50 suyo. Dios pone 50 y usted pone 50 para que se pueda ver el resultado entonces que se anda buscando. Entonces, para que se pueda ver ese resultado, es lo que dice Juan 15:1. ¿Qué dice? De que Dios es el labrador. Entonces, si Dios es el labrador, tú tienes que dejar que Él trabaje en tus tierras, para que lo que Él vaya sembrando a través de la palabra de Dios empiece entonces a dar esos frutos que Dios quiere que tú empieces a manifestar y tú empieces a dar. Entonces la gente nada más quiere que sea Dios que haga y el ministro de liberación. Óreme, 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 óreme. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Para que tú puedas ver el resultado de lo que tú andas buscando. Entonces hay una parte que te corresponde. Tú eres el que tiene que cerrar puertas al pecado y no volverte residente en las cosas que antes tú hacías. Entonces nosotros a veces queremos estar en la misma condición en la que hemos estado por mucho tiempo. Y hoy Dios quiere que tú salgas de esa condición para que tú empieces a ver el resultado de la liberación que Dios te está efectuando a través de un ministro de liberación. Porque si no, todo el tiempo tú vas a estar en lo mismo. Y los demonios son muy astutos. Y muchas veces los demonios trabajan en la gente, haciéndole creer cosas a la gente que no son. Porque si usted está recibiendo liberación, si usted está guardando la palabra de Dios, si usted tiene puertas cerradas, porque usted tiene que estar creyéndole a los demonios de que a usted le están haciendo brujería y la brujería lo está tocando. Si usted, hermano, no tiene puertas abiertas, usted está guardando la palabra de Dios, a usted se le está ministrando liberación, porque usted debe de creerle a los demonios de que la brujería te está tocando. Es que una brujería no puede tocarte si tú no tienes puertas abiertas y si no hay infiltrados dentro de ti, porque tú estás recibiendo liberación. Pero a veces el demonio te quiere hacer vivir en ti y hacerte creer cosas que no están pasando ni son. Entonces por eso tú muchas veces no ves el resultado de Dios, es por eso. Es la liberación, y no es de que Dios no te está liberando, no es de que Dios no está haciendo una liberación en ti, no es de que el ministro de liberación no tiene poder, no tiene unción, no tiene autoridad, como mucha gente piensa. Hay gente que me escribe y me dice: ay, apóstol, yo quiero que usted ore por mí, porque la persona que usted me puso a que ore por mí, yo siento que no tiene autoridad. O que otros ministerios oraron por mí, yo siento que no tienen autoridad. Y a veces no es un problema de que ese ministro de liberación no tiene autoridad. El problema es usted. ¿Y sabe por qué lo digo? Lo digo con tanta propiedad. Porque entonces yo he orado por ellos. Ay, apóstol, sigo en lo mismo. Digo, usted ve que en un asunto de aquel ministro, entonces yo tampoco para usted tengo autoridad. Entonces, no un asunto de aquel ministro ni un asunto mío. Es un problema entonces suyo, de que usted tiene que empezar a poner de su parte para que usted vea el resultado de Dios sobre su vida. ¿Qué dice la Biblia? De modo,
si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Pero del nuevo que está hablando aquí, 2 de Corintios 5:17, es de un nuevo que pasó por un proceso para llegar a ser nuevo. Es decir, es de una persona que tenía malas mañas, tenía cosas que no le agradaban a Dios, y ahora que él está en los caminos del Señor, él está pasando por un proceso para Dios empezar a quitar cosas. Y está en ese proceso de Dios quitar cosas, y también se le está ministrando liberación para entonces poder llegar a ser esa persona que Dios quiere que tú seas. Pero para eso tú tienes que dejarte trabajar, que Dios trabaje en ti, porque la liberación, ¿qué es lo que hace la liberación? Que pone la cosa más fácil. Porque si tú tenías un demonio de depresión, ese espíritu de depresión se saca, ahora se te va a hacer más fácil tú poder contrarrestar y combatir esa depresión. Como yo le he dicho a mucha gente, ¿y por qué tú estás deprimido? ¿Te hicieron algo? No, nadie me ha hecho nada, pero estoy deprimido. Entonces tú te das cuenta que tienen un problema que él mismo no sabe ni el por qué, pero era un espíritu que había operando ahí. Se sacó el espíritu. Entonces, si se sacó el espíritu y ahora llega esa tristeza, ya usted sabe que usted mismo tiene que empezar a trabajarse esas emociones. Al menos que no sea un problema que usted tenga en el cerebro que le falte serotonina o le falte melatonina. Que por eso muchas veces a la gente le digo, vaya al doctor a ver si es un problema que usted tiene en el cerebro, como me ha pasado con personas que hemos orado por ellos, se sienten un poquito mejor, pero el problema sigue, y cuando han ido a hacerse un chequeo, están falta de melatonina o serotonina, porque se toman esa pastilla y esas cosas, entonces empiezan a ver ciertos resultados mejores. Entonces, nosotros, si queremos que la liberación sea eficaz, entonces tenemos que empezar a poner de nuestras partes. Entonces, por eso en Juan 15 dice, lejos de mí, nada podéis hacer. Es decir, nosotros tenemos que estar siempre conectados a la vid para que se puedan ver los resultados. El evangelio es de resultado. El evangelio no es un asunto de apariencia, sino de resultados. Porque habemos muchas personas que queremos vivir de apariencia, como aquella higuera que Jesús vio. Esa higuera era una higuera de apariencia. Jesús la vio, esa higuera frondosa, mucha hoja, muy bonita. Y cuando Jesús fue, la higuera no tenía frutos. Y eso pasa con mucha gente hoy. Están como esa higuera, que tú lo ves muy frondoso, lo ves con muchas hojas, y cuando tú te acercas a ellos, no hay frutos. Entonces, no queremos que usted sea como esa higuera, que se vea frondoso, que se vea con muchas hojas, y en usted no haya frutos. Entonces, necesitamos personas que empiecen a dar fruto, que se le esté ministrando liberación, que se les ministre liberación, pero ellos empiecen también a poner de su parte para que den fruto. Porque así entonces ustedes, a nosotros, los ministros de liberación, nos hacen el trabajo más fácil. Yo estoy en una condición que si yo veo que usted no está en eso, yo no voy a perder mi tiempo con usted. Si yo veo que usted sigue en lo mismo, y usted siempre está en la misma quejadera, y usted no quiere poner de su parte a cambiar, yo le digo, mire, vamos a dejar esto hasta aquí. Mira a ver si usted busca otra persona que lo ayude, o su pastor, a ver si su pastor quiere ayudarlo, porque yo tengo demasiadas personas que yo tengo que ayudar, y yo veo que usted no está en poner de su parte. Entonces yo no puedo secar mi vida y mi existencia, dedicándole un tiempo a usted, el cual usted no valora. Porque yo veo que usted no valora mi tiempo.
Entonces, como yo veo que usted no valora mi tiempo, entonces busque otra persona que le ayude. Entonces, por eso necesitamos personas que empiecen a dar fruto. Porque he hablado con otros ministros de liberación y me han estado dando la misma queja de que están desencantados del ministerio, que están desencantados de la gente, porque la gente, ellos oran por ellos y la gente sigue lo mismo. Y yo le digo, pero hablen con la gente. Sí, hemos hablado, pero la gente, digo, pues entonces no le oren, que sus pastores oren por ellos, porque nosotros lo que estamos haciendo es una asignación de parte de Dios, haciendo un trabajo de parte de Dios. Hermano, hay gente que me han llamado a mí echándome a taboche, regañándome a mí, gente me han llamado a mí, regañándome. En estos días que yo he estado, que estuve en la recuperación de la hernia que me operé, a mí me han llamado gente, que usted no coja el teléfono, usted, y yo, déjame coger este teléfono a ver, porque veo tanta insistencia en esta persona llamándome, que déjame tomar el teléfono. Hoy lo primero que yo escucho es, usted no coja el teléfono, usted no tiene humildad, usted esto, usted aquello, y yo callado así. Digo, terminó. Digo, pero usted no sabe en qué condición yo estoy. Escuchen esto, como la gente. Usted no sabe que yo estoy en un proceso de operación, que yo me operé. ¿Por qué usted no llama así a su pastor? Que el pastor mío no sabe bregar con liberación. Entonces, si yo te estoy brindando a ti una ayuda, ¿por qué tú me llamas y me hablas mal y me dice a mí que yo estoy falta de humildad? Porque tú no sabes cuál es mi problema. ¿Por qué tú no me escribes y me dice, apóstol, pastor, o como usted quiera llamarme? ¿Qué es lo que le pasa? Que le llamo, que usted no me coge la llamada, y usted oró por mí, usted no ha vuelto a orar más por mí. ¿Está todo bien de salud? Yo veo eso y te puedo escribir o llamarte y decirte, mira, lo que pasa es que estoy en esto, aquello. Porque hay veces que quizás no te devuelvo la llamada para atrás para decirte que entré en un proceso de operación y estoy en recuperación, porque es muy difícil que yo a veces guarde el número de alguien porque son demasiadas personas. Entonces, por eso yo a la gente le digo, bueno, escríbeme mañana, dime cómo te sientes para saber cómo tú sigues, y así sacamos el otro espacio para seguir orando por ti. Y siempre le digo a la gente que me vaya diciendo cómo va, cómo se siente, y así ya cuando me escribe ya yo sé de quién se trata, porque tengo todas las conversaciones ahí, y ahí seguimos el proceso de oración. Entonces, así me han llamado la gente. Oiga, ¿cómo es la gente? Entonces, a veces ellos se sienten mal, muchos ministros de liberación se sienten mal. Entonces, yo le digo, esto es un trabajo que no podemos ver a la gente, esto es un trabajo que tenemos que ver a Dios, porque a Dios es que nosotros le trabajamos. Pero si fuera por la gente, hermano, hace mucho tiempo que yo hubiese dejado de ministrar liberación. ¿Por qué? Porque la gente no pone de su parte. Aparte de eso que no pone de su parte, la gente sufre también en hablarle mal a uno, a la gente. Y yo así me quedo tranquilito así. Y digo, oye, Señor, verdaderamente que tú has hecho muchas cosas grandes conmigo, porque son cosas que la gente te hace, que a ti lo que te da deseo de tú mandarlo a ellos a bañarse. Mire, amigo, amiga, vaya a bañarse. Eso es lo que a uno le da deseo, de decirle, vaya a bañarse. Pero uno, con el amor que uno tiene por las almas, uno lo coge suave. Y uno lo que le dice, mira, ¿por qué tú me hablas así? Estate tranquilo, vamos a sacarle espacio, pero no te pongas así porque tú no sabes el por qué yo no te contestaba. Entonces, todo esto viene al ministerio. Y la gente se desencanta. El que está ministrando a veces se desencanta. Pero el desencanto mayor entre los ministros de liberación que yo he estado hablando, tanto de nuestro ministerio como de otro ministerio, me han comentado que el mayor desafío es ellos no ver a la gente, no querer poner de su parte. Usted habla con cualquier ministro de liberación y le va a decir a usted que el mayor desafío es ellos ver a la gente no querer cambiar. Pero no quieren cambiar, pero quieren que el tormento y la aflicción del demonio se vaya de la vida de ellos. Pero ¿cómo tú quieres que el tormento y la aflicción del demonio se vaya de tu vida cuando tú no quieres poner de tu parte? Si esa actitud tuya y esa forma tuya es la legalidad que le da al demonio tomar fuerza y estar ahí. Por eso muchas veces la liberación en público, hay demonios que a veces
no salen. Porque al ser en público y usted no tiene el tiempo para ministrarle ni ha hablado con esa persona, a veces el demonio no sale, a veces es por la misma legalidad que la persona le da. Es la misma legalidad que a veces la persona le da a esos demonios. Entonces mi consejo, tú que me estás escuchando, de que quizás está pasando por un proceso de liberación, o quizás quieres ser libre de algún tormento, lo primero que tú tienes que hacer es empezar a romper hábitos y hacerte un autoanálisis. Hacerte un autoanálisis. Por eso cuando nosotros vamos al hospital, a nosotros nos hacen un análisis. ¿Para qué hacen el análisis? Para poder detectar cuál es el mal y cuál es el tratamiento que hay que darte para que tú seas sanado. Entonces, así mismo es la cosa de Dios. Autoanalízate. Detecta, ve cuál es el problema. Para que así cuando se te ministre liberación, o tú estés recibiendo la liberación pueda tener un resultado en tu vida. Y tú no quieras acusar al ministro de Dios de que no tiene autoridad, que no tiene poder. O no quieras acusar a Dios, como muchos me han dicho, no, parece que Dios no me ama. Parece que mis pecados han sido tan grandes que Él a mí no me perdona. No es que tus pecados han sido tan grandes que Dios no te perdona. Ya Él te perdonó. El problema eres tú, que tienes que empezar a cambiar y a dejar ciertas cosas. Entonces, ese es mi consejo que yo te doy hoy. Así que yo voy a orar por toda la gente que está ahí. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios. Padre, mira, yo te pido por esa persona que nos están escuchando, Padre. Pidiéndote, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que ellos puedan, Padre, darle el fruto, Padre, que tú necesitas, Padre. Para que ellos puedan ser libres por completo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo vengo rompiendo con toda atadura de Satanás sobre tu vida. Toda atadura de Satanás sobre tu vida, venimos rompiéndola. En el nombre poderoso de Jesús, rompemos sobre toda atadura de Satanás sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, toda atadura de Satanás sobre tu vida, la rompemos. En el nombre poderoso de Jesús, porque empezamos a declararte libre. En el nombre de Jesús te declaramos libre. Libre por el poder de Dios te declaramos. En el nombre poderoso de Jesús. Hay gente que escuchando esta oración están empezando a recibir liberación de parte de Dios. Liberación de parte de Dios. Hay gente ahora mismo que empiezan a toser, a vomitar y los espíritus empiezan a soltarlo. En el nombre poderoso de Jesús. Es que te empiezan a soltar. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te declaro libre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Y no olviden suscribirse a este canal si no lo ha hecho, compartir esta transmisión. Y nos vamos a ver en una próxima entrega. Así que Dios le bendiga.